Renta Financiera Podcast. Marco, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Un gusto volvernos a reencontrar aquí, ¿no? En Qué este gusto, 2025. qué gusto reencontrarnos. Teníamos a oyentes de nuestro Renta Financiera Podcast de Spotify diciéndonos cuándo vuelven, cuándo vuelven. ¿Te acordás que en el último capítulo habíamos dicho que teníamos varias novedades? Bueno, la primera de ellas es que volvemos con un formato webinar multiplataforma. La idea es expandir Renta Financiera Podcast, salir de no solo en Spotify, sino ir por muchas plataformas. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se van a sumar a Renta Financiera Podcast y qué gusto encontrarnos con todos nuestros oyentes del original Renta Financiera Podcast de Spotify. Seguramente, y con nuevos oyentes, probablemente. Bueno, en un entorno, Germán, nos ha costado y mucho, porque como dice la letra de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Sí, Así que teníamos, yo creo que no sé, teníamos las presentaciones armadas y las fuimos cambiando no sé cuántas veces, hasta que llegamos a estos días y dijimos, bueno, creemos que hay un tema, el tema por el cual vamos a arrancar Renta Financiera 25 y creemos que ya sabemos cuál es, ¿no? Creo que así todos sabemos es. de cuál estamos. Así es, en este nuevo formato podemos ser más visuales que tratar de darle con palabras, pero por supuesto, también vamos a tratar de trasladar en palabras lo que estamos comentando para aquellos que están en el podcast escuchando en este momento, pero el tema es, salimos del cepo. Salimos del cepo. Así Bueno, es, Marco, ¿no? creo que es Bueno, la noticia, o sea, es no, la no podemos. noticia, ahí lo vemos, ¿no? A los billetes dólares que se escapan de las rejas ya con una puerta abierta y el billete puede pasar incluso hasta por la misma reja, ¿no? Aún hay algunas rejas, algunos barrotes que romper, son mínimos, pero subsisten todavía en este entorno, aunque, bueno, es un cambio radical de la política cambiaria que veníamos teniendo hasta el 12 de abril, ¿no? Así es, o sea, vamos a poner en un contexto. No imaginábamos la posibilidad de crecimiento real como país teniendo cepo. De hecho, nosotros hace muchos años que venimos estancados a nivel de crecimiento económico y si bien hay muchos factores endógenos y exógenos a esto, claramente el cepo era un factor que era un ancla gigante al crecimiento de la economía. Hoy prácticamente quedan muy pocos países o no quedan países en el mundo con cepo. Y está bueno, Martín, si te parece, hacer como una pequeña introducción de cepo para entender por qué era necesario salir de ese lugar. Correcto, Germán. Primero y principal porque los capitales van a donde pueden salir, ¿no? Esa es la principal explicación. O sea, cualquier país en crecimiento demanda dólares para crecer como moneda de mayor transacción a nivel mundial y obviamente van a ingresar en aquellos países en los que puede salir. El cepo en realidad es una restricción al crecimiento de largo plazo de una economía. Si bien es cierto que estábamos creciendo bajo un cepo cambiario, el crecimiento era de corto plazo, era la realidad. Y, Sí, lo y, has dicho y, perfecto, perfecto, Martín. Con CEP es imposible crecer. Lo que pasa es que me parece que es muy importante destacar. Nosotros siempre históricamente hemos tenido pequeños crecimientos y luego hemos tenido unas recesiones bastante importantes. Lo que nosotros nos acostumbramos a decir crecimiento han sido solo momentos de recuperación. Es así. ¿Y qué sucede cuando realmente necesitas crecer? Cuando realmente tienes que comenzar a invertir
en estructura, en fábricas. Realmente hace falta que ingresen los capitales genuinos de crecimiento, ahí es donde obviamente lo que vos dijiste, nadie va a entrar de un lugar donde no se puede salir. Así es una regla normal de cualquier economía a nivel mundial, ¿no? Así es que en este caso se rompió la barrera del control de capitales en la República Argentina, enhorabuena, va a habilitar, digamos, seguramente nuevos enfoques en el crecimiento del país vía inversión. Sí, nosotros, si te parece, vamos a plantear un poco la idea es, bueno, hacer esta pequeña introducción de por qué nosotros consideramos como importante salir del cepo. Vamos a repasar un poquito qué significa, vamos a hablar de las medidas que se tomaron, de las cuales son salir del cepo, consecuencias inmediatas y, bueno, vamos viendo un poco cómo venimos de tiempo, porque queremos cumplir con un poco con ese tiempo que nos habíamos puesto cuando armamos el Renta Fija Podcast de Spotify y analizar un poquito en conjunto algunas perspectivas a futuro y obviamente a partir de allí vamos a dejarlo para un próximo episodio donde ya vamos a entrar a mirar el mediano y el largo plazo. Así es, Germán. Podemos ir describiendo qué fue lo que se liberó, concretamente cuáles fueron los cambios, ¿no? Sí, vamos a empezar, si te parece, con humanas. Recordemos que nosotros tenemos dos, personas humanas y personas físicas. El primero es que no hay más parking para comprar dólar MEP. Eso es una gran novedad, una gran noticia. Recordemos que antes era de 2 días, después se pasó a un día y ahora no tenemos más parking para comprar dólar MEP. Tal cual Esto como es decís vos, importantísimo. Por lo tanto, puede operar en el día, obtener los dólares en el día, sin riesgo precio, que era por el cual estaba colocándose el parking, ¿no? tal cual. Recordá que en su momento, cuando esa restricción se colocó, básicamente lo que estaba pasando, se estaba arbitrando y el mercado iba jugando contra el Banco Central, le ganaba todos los días. Entonces, lo que empezaron a decir, bueno, para dejarte como abierto, como tal cual, para ponerte el riesgo precio, te voy a dejar abierto entre la compra y la venta para poder hacer la operación de dormir, comprar el peso, salir en dólares, 2 días. Cuando comienzan a intentar normalizar esto, si mal no Martín, esto fue en el 22 o comienzos del 23, fueron tantas cantidad de resoluciones, porque un cepo, en definitiva, creo que nosotros siempre lo charlamos, Martín, lo dejamos bastante claro el año pasado, que había como cierta ansiedad, ¿te acordás? Que decían, salgamos del cepo, salgamos del cepo. El Claro. cepo es una maraña de normativas y resoluciones que se cruzan, central, de la Comisión Nacional de Valores, de la CNB, de ARCA, del Ministerio de Economía, eso era el cepo, Claro. que a su vez fue durante muchos años, ¿no? Entonces era años tras años y por ahí una resolución modificaba la otra. Entonces, lo que era el cepo era una regular normativas, de eso se trata, por eso no existe como un botón de un switch, un on y un off, salgo del cepo, vuelvo al cepo. Un poco la gente desde un comienzo estuvo como un poco confundida, en cierto caso, y había como una edad, me parece que infundada, de lo que significaba salir del cepo, más allá de lo que vamos a hablar de lo que significa a nivel de tipo cambiario, etcétera, etcétera. Sí, Germán, correctamente lo has descrito, ¿no? Y bueno, lo que acá se desarmaron fueron muchas normativas más de golpe, pero se venía desarmando gradualmente, normativa tras normativa, como si fueran las capas de una cebolla, y hoy tenemos la posibilidad de decir que ya el control de capital en la Argentina está prácticamente eliminado, ¿no? Para las personas humanas principalmente. Bueno, el segundo punto, chau, A7340. Claro.
Es el famoso pivoteo de dólares entre la cuenta comitente y la cuenta bancaria de cada inversor, inversora. Ya no es necesario que los dólares vuelvan a banco, puedes operar tranquilamente los dólares, ya sea de compra, venta, dólar MEP, Mucho de lo que nos van a estar escuchando se habla de que cuando con muchas operaciones la vuelta, y si vos tenías $20.000, pero de esos $20, un dólar había quedado, supongamos, porque vos lo habías quedado, porque te había quedado un pequeño saldito, y vos lo querías utilizar todo, te saltaba la 73. ¿Te acordás, Martín? Lo engorroso que era eso. efectivamente. Así Entonces, es. vos a veces le decías al cliente, en vez de con 20.000, con 19.900, te decían, ahora sí, era porque había quedado un dólar, $2. Era una locura esa resolución. Era muy tediosa, muy complicada. O sea, la verdad que operativamente era un engorro. Hoy nos encontramos ya, afortunadamente, sin esa necesidad de andar moviendo los dólares, ¿no? Y esto va a permitir rápidas operaciones de arbitraje en cualquier momento por diferencia de tipo de Coincido. cambio entre banco, lo que te cotice el banco y lo que cotice el mercado de capitales, podrías arbitrarlo tranquilamente en el día. Sí, coincido. Se podrá operar con todo con liquidación. Vamos a hacer CCL, importante. Otra Como normativa hace también. el anterior. Obviamente, la novedad, se va a poder comprar dólar oficial sin límites y ya salieron todas las normativas, que eso salieron entre estos, en la cual también se quitaron todos los impuestos. Y Correcto. Se aclara también, lo mostramos acá en la pantalla, te lo contamos a vos que estás escuchándonos en el podcast, esos benditos $100 que por ahí se comentaban de que solo se podían comprar $100 es para las operaciones en efectivo, ¿no? Y por uh-huh, ventanilla de banco. Hay que uh-huh. aclarar, es obvio, ¿no? Hay que respetar las normas de prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo y hay que, si vas con efectivo al banco, vas a poder comprar $100, obviamente, ¿no? Pero no tenés límite de compra si está el dinero ya en cuenta bancaria y precisa la cantidad de dólares que tú quieras, lo puedes obtener. Claro, algunas preguntas que nos hicieron mucho, Martín, y vale la pena aclararlo porque, como vos bien lo dijiste, hubo mucha confusión con el tema de estos $100. ¿Puedo sacar más de $100? Y nosotros le decimos la respuesta, si lo podía sacar antes, obviamente que ahora también. De hecho, ahora Claro, más puedo sacarlo. Como veíamos, poder, lo puedo sacar en el mismo día. O sea, así es. esa restricción es como bien vos, porque tiene otro objetivo, ¿no? Que es por el tema de dinero. Bueno, y el último punto, vamos a que también clave, no existen más las restricciones para operar en el mercado, las famosas restricciones usadas. Claro, que lamentablemente si estabas trabajando para una empresa que había recibido aportes del Estado durante la pandemia, no podías estar operando en el mercado electrónico de cambio, por ejemplo, en el MEP, no podías obtener dólar. Bueno, ahora ya no hay más restricciones. Si recibiste subsidios, algunos de los servicios públicos, ya no tienes ninguna restricción de Y ningún tipo para comprar dólar, ese ni para también, Martín, igual que los otros, llegaba a un punto que era tan absurdo porque probablemente alguien había recibido alguna vez un subsidio hacía un año y la restricción seguía. Y anda a buscar vos después la maraña normativa por la que la persona estaba restringida. Bueno, obviamente que eso normaliza las cosas. Entonces, así es. básicamente, a grandes rasgos, estas son todas las normativas. Insistimos, atrás de esto hay un montón de resoluciones que se fueron quitando, cambiando de distintos órganos para que esto pueda llevar adelante. O sea, recordemos que el lunes, Martín, sí, el lunes a mitad mañana, Comisión Nacional de Valores pone toda la normativa diciendo me voy a acomodar a lo que dijo el Ministerio, a lo que dijo Banco Central. O sea, un montón de instituciones que juegan en esto y un montón de resoluciones. Nosotros, obviamente, la veíamos,
cuestión de tiempo, ¿no? Correcto, correcto. Incluso el lunes en la tarde estuvieron informando recién actualizando algunas normativas, ¿no? De las autoridades de aplicación, básicamente. Tal Así que, cual. bueno, ya estaríamos todo bajo norma en este momento y estaría todo aplicándose por las autoridades correspondientes. Bien. Con personas jurídicas. Bueno, como lo mostramos al principio, los barrotes en algunos casos siguen estando. Para personas jurídicas aún está la restricción cruzada. Esto es un mensaje para los importadores principalmente. Si quieren operar por el mercado libre de cambios o por el contado con liquidación, lo pueden hacer, pero o es uno o es el otro con 90 días de diferencia, ¿no? Bien. Esto todavía subsiste. El segundo es que no hay más dólar blend, el Bien. famoso sistema para incrementar las exportaciones que había generado el Ministerio de Economía. Este dólar blend, que era 80% liquidación de los dólares de exportación por el mercado libre de cambio y el 20% por el dólar contado con liquidación, no existe más. Todo va Bueno, al mercado libre de cambios. Y exacto. no se modifican los plazos. Si entraste en el programa de incremento de exportación en el sector agroexportador, tenés que hacerlo dentro de los 15 días, como establece la normativa, si estás bajo el régimen Sí. de menores Ese retención. es un punto importante a tener en cuenta. Que al comienzo también hubo como cierta confusión, pero está muy bien. Efectivamente. Justamente. Sí abrieron unos huecos en las paredes importantes. En este caso se habilitó a cancelar todos los intereses compensatorios devengados a partir del 1 de enero de este año por deudas financieras que han adquirido las empresas en Argentina con sus casas matrices o con las vinculadas, que hayan sido aprobadas por el Banco Central al 19 de diciembre del 2024, ¿no? También, este es otro tema, ese es un tema importante porque le baja el costo financiero. Imagínate una casa matriz que le impone una tasa del 12% anual a la empresa en Argentina por haberle hecho un préstamo en dólares. Bueno, puede cancelarlo anticipadamente y bajando su costo financiero. También, Eso. Después vamos a ver, creo que tenemos un graph, porque vamos a hablar de Preal, que está vinculado con esto. Me parece un gran tema, porque obviamente que ahí existe todavía una cuestión de stock muy grande y por eso está bueno que lo pusimos acá, para que tengan en cuenta las fechas. No estamos correcto, hablando de todo lo que es acumulado para atrás, ¿no? así es, así es. En ese tema habilitaron el pago de dividendos a accionistas no residentes Uh-huh. que hayan sido obtenidos en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Para los años anteriores, esos dividendos que no se han podido pagar, viene lo que estabas comentando, lo vamos a comentar más adelante. Bien. Eh, Sí. y bueno, otros temas importantes que reducen también los costos financieros de las empresas que importan en la Argentina. Ya las importaciones de bienes se pueden pagar a partir del registro de ingreso por aduana. Antes era a los 30 días. Sí. Para MIPYMES, directamente desde el punto de origen del embarque ya pueden estar abonándose las importaciones. ¿Sí? Eso antes era cuando estaba llegando al registro de aduana. Entonces todo ese costo financiero que tenía que asumir una MIPYME por financiaciones de exportación, hoy se le anula bastante Mucho. Uh-huh. y mucho, digamos. También las importaciones de bienes de capital puede pagar hasta un 30% por adelantado Uh-huh. ante la salida desde aduana de origen. Y los servicios, desde el momento que los recibes y lo están ejecutando en Argentina, los servicios del extranjero lo puedes abonar. Antes era a los 30 días, ¿no? Es Sí. una cosa impresionante. Y incluso si tenés que abonar servicios con empresas vinculadas,
Ahora podés abonarlo a los 90 días. Antes tenías 180 días de demora para abonar esos dólares. ¿Te Bueno, imaginás que cotizaba la vinculada, no? Tenía que mirar los 180 días y decir, tal bueno, si cual. yo por 180 días no te puedo sacar los dólares y tengo todo un periodo de tiempo, X, el costo es tal, ¿no? De Ujú. financiamiento. Sí, Así que aparte, recordemos, Martín, básicamente que lo que le pasó a los importadores es que no le daban dólares. O sea, claro, más de explicación le decían, miren muchachos, ustedes no tienen los dólares, tuvieron muchos años que se fueron acumulando en los últimos, sobre todo en los últimos 3 años, se fue acumulando deuda con importadores inmensa, y que de hecho en su momento le habían dicho que los importadores, como no hay dólar oficial, vayan ustedes a buscar los dólares por otro lado. Recordás que los importadores obviamente el mercado, lo cual, claro. como vos bien manifestás, le incrementaba su costo, que no hacían otra cosa que restringirlo, cargarlo a nosotros, ¿no? Como eh, consumidores. Efectivamente. Era corta la vuelta. Así es, Germán. Entonces, muchas de estas restricciones involucran menores costos para las compañías y, por supuesto, menores con impactos positivos en los márgenes de las compañías, en un Tal entorno cual. donde hay más competencia. Bueno, algo que se anunció y salió en el mismo momento, acá vamos rápidamente, la salida del cepo tuvo que ver con el desarrollo de organismos internacionales, con el efecto de recapitalizar el Banco Central, volver a tener ese poder de fuego, como se dice, o ese stock en reservas. Y sobre todo, nosotros tuvimos los últimos, yo diría casi fueron 12 ruedas, Martín, si no estoy equivocado más o menos, con muchísima volatilidad, donde había una incógnita muy grande en cuanto a la cantidad y sobre todo en cuanto a cuánto era disponible. Esas eran las grandes preguntas que se hacía el mercado. Por eso también se tanto en futuros, hubo como un momento donde se dejó de comprar reservas por Banco Central, se incrementó el nivel del dólar a futuros. Nos enteramos todos los valores y concomitantemente a esto formaron todo lo que nosotros tratamos de reducir en estos últimos 20 minutos, 15 minutos, todas las resoluciones que fueron acompañando esto. Correcto, Germán. Lo que describe es así. Desde la histórica entrevista entre el periodista Laje y el ministro de Economía, donde el ministro comentó que estaban en negociación con el Fondo Monetario Internacional y que no podía indicar cuál iba a ser en la nueva política cambiaria. Desde ese entorno, los exportadores dejaron de liquidar Uh-huh. en menor parte y los importadores aceleraron toda la importación posible, por eso el Banco Central estuvo vendiendo, fue vendedor prácticamente en todo ese entorno. Ya con la aclaración el viernes 12 de abril sobre cuál era el desembolso del Fondo Monetario Internacional y la aparición de la fase 3 que ya vamos a comentar, se dio vuelta a esa situación porque obviamente los importadores ya habían importado y los exportadores comenzaron a liquidar. Sí, ahí hubo, a ver, es cuestión obviamente de flujo, ¿no? Donde justamente pues se llama balanza comercial. Y lo que nosotros vimos fue mucho adelanto de importadores y mucha restricción de exportadores. Claramente, ese desfase que en el mercado único libre de cambio hizo tener dos cosas. Un banco central vendedor que tenía que compensar a quienes le pedían más que lo que les daban y obviamente generó un ruido y una tensión en el tipo de cambio. Conocido los montos del desembolso, conocido los montos de lo que estaba disponible, conocido toda la argumentación y las reglamentaciones de la salida del cepo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora qué pasó, qué sucedió y qué vemos para adelante. Uh-huh. Así es, Germán. Algo que está bueno y que estuvimos viendo ahí, lo vamos a ver después, ¿no? Es cuánto es hoy va a ser
el tipo de cambio de cobertura. Ese es un técnico que básicamente, como siempre dijimos, no sé si es válido o no, sería qué pasaría si todos los pesos fueran contra los dólares, y hoy ese número nos está dando 911, mejor dicho. Claro, los desembolsos tienen la finalidad de recapitalizar el Banco Central de la República Argentina, que entre sus activos contaba con letras intransferibles, que eran títulos que el Tesoro le entregaba a cambio de los dólares, y esas letras, por supuesto, al ser intransferibles, su valor estaba muy por debajo de la paridad. Si no me Claro. equivoco, la paridad era el 33%, como Ujú. estaba contabilizado en los balances. Bueno, el Tesoro cancela esa deuda o esas letras intransferibles y recapitaliza el Banco Central. Lo que está comentando Germán es que si uno divide todos los pesos que va a tener la economía sobre los dólares del Banco Central, vamos a tener 911 pesos por cada dólar. ¿Mm? Es decir, un respaldo a los pesos que circulan en la economía, ¿no? Un respaldo y un número fuerte que orienta, digamos, hacia dónde va o hacia dónde puede ir en un futuro el tipo de cambio. Estamos acomodando a esta nueva realidad. Obviamente que la gran pregunta que se hizo todo el mundo, el mercado, fue qué pasaba el lunes. Nosotros tuvimos un día muy activo, estuvimos ahí con Martín y compartiendo mucha info el sábado y el domingo, y el lunes acomodamos cartas de estrategias de gestión patrimonial. Ya vamos a ver un poco gráficos y en números las resoluciones de estas cosas. Y aparecen algo que nosotros tenemos en pantalla, que me parece que está importante marcarlo, y por qué después pactar para adelante, que es la flexibilización del cepo para no residentes, es decir, para extranjeros, y el lanzamiento de un nuevo OPREAL. Uh-huh. Correcto. Este acceso al mercado libre de cambio para los extranjeros tiene un parking, y es muy importante esto porque es una regulación macroprudencial que no se tenía en el gobierno de Mauricio Macri, donde los capitales que suelen ingresar al mercado argentino son muy especulativos, es decir, buscan rentabilidades rápidas y de corto plazo, pero acá se le estableció un periodo de permanencia mínimo que lo debe controlar cada autoridad bancaria que permite el ingreso del capital de no residente, de 6 meses, 180 días. Entonces, la inversión mínimo va a permanecer allí en Argentina por ese plazo. Imagínese usted, antes tenía riesgo precio con el parking de un día, ¿no? Ahora, si a alguien le ponen un parking de 180 días, los capitales que tienen que ingresar obviamente van a hacer sus propias evaluaciones y sus propios control de riesgos para tratar de obtener rentabilidad en el mercado argentino, pero no van a salir muy rápido, dado que no tienen el plazo de permanencia mínimo. Así es Exacto. que esto es una puerta para que puedan ingresar estos dólares que antes no ingresaban al país. Sí, para que se entienda, son todos como dijimos, en persona humana podríamos considerar, corregime Martín, el 99,9% no tenemos más cepo. Pero obviamente que todavía hay un paredón con determinados huecos, pero para personas todavía hay restricciones que son lógicas porque necesitamos un banco central acumulador de reservas para recapitalizarse, para estar más sólido y sobre todo para tener un tipo de cambio más estable, ¿no? No podrías abrir de golpe esto porque evidentemente ibas a sufrir un colapso de demanda importante que te iba a hacer llevar el tipo de cambio a niveles muy complicados para la economía real. El nuevo preal viene a resolver algo muy importante, que lo mencionaste vos, Martín, que es el de dividendos retenidos
y sobre todo pensando en el tema de utilidades desde enero del 25, ¿no? O sea, empresa de Noruega, me es difícil pensar en cualquier país en el cual, después de haber invertido, después de haber pagado todos los impuestos, de ganancia, de IVA, de tasa provincial, municipal, local, después de haber cumplido con todas mis obligaciones laborales, después de haber pagado hasta el último impuesto, no ¿Qué poder te da decirle Noruega? al noruego, acá Claro, está el resultado de lo que de la producción, acá está la ganancia, o sea, es inviable entonces que el noruego venga a Argentina, básicamente un poco lo que explicaba. Entonces, como esto se fue acumulando mucho durante muchos años, y son 30.000 millones, Martín, ¿no? Eran de dividendos, claro, el o de, Bopreal no, emitido, 30.000 millones de utilidades retenidas que ujú, debe Argentina de dividendos liquidados. sí, efectivamente el Bopreal viene a solucionar este tema, a dar un incentivo a esa salida de dividendos de años anteriores al 2025 que le permita a la empresa determinar si le es conveniente o no sacar los dólares y pagar los dividendos o retener el Bopreal. ¿Por qué? Porque el Bopreal Claro, tiene un sí, vencimiento de 3 años. La tasa todavía no está determinada, se va a determinar en el mismo día de la emisión, seguramente va a ser parte de la licitación y el monto de capital es de 3.000 millones de dólares. sí. Eh, Yo creo que hay algo importante, que ya hay una experiencia anterior, recuerden que tuvimos el 25, el 26 y los 27 con distintos. Eh, Todos fueron muy exitosos, todos fueron muy rentables, obviamente todos se fueron pagando, ahora están los que se empiezan a pagar, los 27 empiezan para pagar impuestos. Y algo que me parece clave, Martín, es que se suscriben. Correcto. Se suscribe con pesos y se obtienen los dólares, ¿no? Y el emisor, por supuesto, como los otros BOPREALes anteriores, es el Banco Central. Bien, tal cual. Vamos a hablar, Martín, de lo que para nosotros es el tema más relevante de todo lo que vinimos hablando, que fue obviamente cuál iba a ser el valor del tipo de cambio que íbamos a tener a partir del lunes. Era la gran pregunta que nos hacíamos todos, que se hacía el mercado. Recuerdo charlando mucho, Martín, y cuando estábamos analizando esto dijimos algo que nos llama mucho la atención y que me parece que está bueno que lo charlemos con nuestros oyentes, es las bandas de la libre flotación. Ujú. ¿Cuál es la novedad? Son divergentes. Claro, son dos bandas, una superior y una inferior. La banda superior se mueve al 1% mensual, Exacto. partiendo desde los 1.400 pesos por cada dólar, y la banda inferior se mueve al 1% mensual, pero a la baja, partiendo desde los 1.000 pesos por cada dólar. De manera tal que si vamos incrementando al 1% mensual y componiendo esa tasa, nos encontramos que a diciembre del 2025 con que la banda superior cierra en 1.515 y la banda inferior en 923 pesos. Nosotros hacemos un análisis como con una empresa, hacemos estrategia, hacemos un cash flow, o son minoristas con un retail, y creo que con esto sacamos la variable incertidumbre de corrida cambiaria. O sea, yo hoy ya puedo hacer el número y yo sé que el máximo va a ser 1.400. Nosotros hace una semana no teníamos esa variable como positiva, ¿no? Podías Claro. decir 1.800, 2.000, nunca lo sabías. Vos ahora ese es tu número, lo cual a nivel gestión empresarial, a nivel nuestro como retail, como minoristas, es un enorme paso. Porque Ujú. un escenario de certidumbre.
como bien vos decís, Martín, máximo valor posible, el techo de la banda para diciembre es 1.516 pesos. Así es. Y otro tema más, en las bandas, tanto superior como inferior, el Banco Central tiene que intervenir. ¿Mm? Esto es muy importante, está obligado a hacerlo, está parte dentro del programa económico, básicamente en la banda superior, por supuesto, va a vender dólares, y en la banda inferior va a comprar dólares. Y entre medio, en la libre flotación que va a tener las bandas, el Banco Central puede o no actuar, es a discreción. Sin embargo, bueno, hoy que estábamos grabando esto, el presidente Milei comentó que el Banco Central no va a comprar hasta que llegue a los 1.000 pesos por dólar. Eso fue lo que comentó en un tuit. Y bueno, la situación está planteada de esta manera en la política cambiaria, con lo cual trae esa certidumbre que estás comentando, ¿no? Y es bueno ver el techo y tratar de entender, bueno, ¿por qué 1.400? Ustedes pueden ver ahí también en la gráfica que el contado con liquidación, hasta en los momentos de estrés, llegó con esfuerzo, digamos, a los 1.343 pesos, 1.300, incluso llegó un poquito más, 1.370 llegó a cotizar, Sí, bajo escenario de estrés en esta economía donde hay superávit fiscal, ¿no? Primario y financiero. Así es que 1.400 parece un techo bastante lógico, muy difícil de tocar. Y eso es muy importante por lo que vamos a comentar después. sí. Mientras Ahí que... vos, Martín, diste con algo que es relevante en cuanto a en qué momento interviene el Banco Central. Eh, el BOAR del Fondo Monetario establece libre flotación entre bandas y dice justamente que dentro de la libre liquidez el Banco Central puede jugar. Ahora, en ese sentido fueron muy categóricos, te diría que la gran mayoría de los voceros del equipo económico, incluyendo el presidente, dijeron, nosotros no vamos a intervenir. Y creo que ahí estuvo la gran sorpresa de estos 3 días, donde al final de la rueda, cuando el Banco Central informa lo que pasó y informa cómo son las reservas, nos apareció la leyenda sin intervención. Correcto. 3 días después del cepo, la liberación del cepo, no intervino el Banco Central. Y eso es una muy buena noticia, fue mercado puro. Claro, Personas que estaban individuales, que estaban comprando de un lado, vendiendo del otro, institucionales, importadores y exportadores, todos encontrándose en el mercado libre de cambios, y fue mercado puro lo que hizo bajar eh, notablemente el tipo de cambio, que arrancó con una suba, por supuesto, a la lógico. mitad. Sí, Ya lo vamos a comentar. 250, 1.270 y a partir de ahí empezó a bajar. Y vos fíjate que también, que se fue escuchando durante estos días y me parece que obviamente va costando cambiar el chip, y por eso también en estas charlas como la que estamos teniendo ahora, donde todavía muchos te siguen preguntando, ¿y pero te parece que va a bajar el dólar? Y yo a todos le contesto lo mismo, las bandas son divergentes. Ujú. Vos ya sabés que el mes que viene va a bajar más el dólar. O sea que si el Banco Central va a comprar en el piso es más bajo. Por lo tanto, Claro, el Banco Central a su vez tiene más split. O sea, va a comprar bajo y va a vender cada vez más alto en el caso que tenga que vender, pero en el medio ganó. así O es. sea, obviamente que para abajo puede seguir cayendo. Obviamente que sí. De hecho, en una entrevista Milei manifestó que si hubiera sido por él, hubiera colocado la banda inferior más abajo incluso. Pues la realidad es que el Banco Central ha estado comprando en el crawling peg muy cercano a lo que es la banda inferior, ¿no? Sí, Este, y esa es la razón, incluso arranca con un valor inferior a como había terminado el crawling peg, buscando para comprar esos dólares, emitir pesos en una zona baja, tal cual. obviamente nominalmente el tipo de cambio, ¿no?
Así que... Un número, Martín, recordemos un número, 911 es el número. Exactamente, volviendo a lo que estás comentando y lo que mostramos en las gráficas anteriores, 911 pesos por cada dólar va a ser el respaldo total que va a tener cada peso de la economía con los nuevos desembolsos entre el Fondo Monetario y los organismos internacionales. Ya vamos 20 minutos, Martín. ¿Te acordás que siempre decíamos cuando hacíamos el podcast en Spotify, decíamos, no queremos pasar de este tiempo, vamos a tratar de primar el velocidad y el resumen? Bueno, vamos a acelerar un poco y como siempre decimos, ahí lo que estamos mostrando es lo que pasó y cómo quedó, ¿no? Correcto. Es bueno, un muy lindo gráfico de Conviews donde muestra lo que pasó en días. Podríamos decir que es la foto de la salida del cepo de Argentina. Así es, podemos revisar, el gráfico 9 muestra con la línea naranja el momento de salida del cepo y obviamente cómo se dispara nuestro índice de mercado de acciones en Merval, en contado con liquidación, venía muy golpeado en las acciones argentinas, un poco por el entorno internacional, y otro por la incertidumbre que había sobre la política cambiaria, y bueno, claramente era eso lo que estaba haciendo ruido en el mercado, ¿no? Voló todavía y todavía nos debe quedar bastante potencial de alcista. Yo creo que se ha sembrado un camino muy importante para nuevas subas en el equity argentino. Coincido. Bueno, el dólar mayorista, Germán, ahí lo ves claramente lo que hizo tras la liberación del cepo, ¿no? Suba inmediata y luego caída. Sí, y creo que vale la aclaración nuevamente que lo dijimos recién. 100% mercado. Exactamente. Y obviamente, si ya hay liberación de cepo y de control de capitales, lo que tienes es una caída de riesgo país. Y eso es lo que se vio súbitamente. Llegábamos casi a los 1000 puntos de riesgo país. Estuvimos ahí de tocarlo. Y claro, en el momento de mayor tensión cambiaria, caída de las reservas, ventas del Banco Central, bueno, una vez aclarado el panorama, se notó una nueva caída a la zona de los 700 puntos. Y si vos tenés una economía o un deudor, digamos, tratando de llevar esto a terreno de la calle, digamos, y quien te debe dinero está ganando cada vez más, en este caso el Estado, ¿no? Tiene superávit fiscal. Ya viste que tiene un gran respaldo para pagar sus deudas. Evidentemente, la percepción de riesgo como acreedor baja y muchísimo. Sin embargo, esos 700 puntos siguen estando altos, con lo cual lo que tiene que pasar, Germán, me imagino, es volver por lo menos al periodo de Macri. Tiene que comprimir ahí, claramente. Exactamente. Hay potencial. Claramente. Así. Bien, y bueno, eso es lo que inmediatamente ocurrió, y ahí tenemos la gráfica del dólar MEP ajustado. Por las dos inflaciones, recuerden siempre que para uno ajustar tipo de cambio total, ajustar por nuestra inflación, pero obviamente por la inflación de Estados Unidos. Si no es claro, claramente, Germán, esto te muestra algo muy importante, este gráfico hecho por un usuario de Twitter muy bueno, Adrián Wibley. Sí, fue muy buena. Que son muy buena información, síganlo. Ustedes pueden ver ahí que si fuiste inversor en el 2022 y compraste dólares y los conservaste, compraste a $3.048 y no lo vendiste, lo compraste a ese precio y si lo retuviste, lo mantuviste, lo guardaste bajo el colchón, que es lo que nosotros decimos, no cometer ese nivel de error, hoy te encuentras con ese dólar a 1.166 pesos. O sea, una pérdida patrimonial y muy fuerte para alguien que se quedó con los dólares, ¿no? Efectivamente. Obviamente la salida del cepo eso se buscó y bueno, creo que claramente lo muestra. La cambaria se derrumbó y bienvenido sea que todos tengamos el mismo
importador, exportador, si te querés ir a comprar la computadora, si querés traer la computadora, si te querés comprar el iPhone. Todos deberíamos tener un solo tipo de cambio que es normal que sucede en el mundo. Nosotros estábamos acostumbrados a ver esas tablitas inmensas con todos los dólares. Llegamos a tener casi 25 dólares diferentes, porque encima no es lo mismo el dólar que recibe, por ejemplo, el productor sojero o el productor que vende maíz, porque cada uno tiene retenciones distintas. Eso no es lo mismo que recibe el de energía, y no es lo mismo que quiere comprar el iPhone que el que lo quiere vender. Una locura. Vamos a algo más razonable y más normal. La brecha cambiaria se derrumba y obviamente va a tender casi a llegar al cero, ¿no? Correcto, se llegó a derrumbar desde la gestión del inicio del ciclo del presidente Milei. Desde ahí tuvo algún pico sobresalto en mayo del año pasado, fue bajando abruptamente, llegó a estar un 10% incluso, que fue cuando la mayoría decía, bueno, ¿por qué no salimos del cepo, ya que estamos tan cerca del oficial? Y claro que siempre el Ministerio de Economía y todo el equipo informaba e indicaba que no lo hacía querían estar bien seguros, y esa seguridad se lo daba una capitalización del Banco Central. Por supuesto, vimos un salto de la brecha, ligero salto al 25%, y hoy desaparece. Quienes están agradecidos de esto son los productores agropecuarios, como estabas comentando, muchos tipos de cambio diferentes. La brecha cambiaria le hacía daño al productor agropecuario y aquellos que tenían salario en dólares, digamos. Sí. Lo que queremos mostrar acá, lo vamos a mencionar rápido nada más, con esto de que estuvimos charlando con los inversores no residentes, esta es de Marul, también muy bueno para que lo sigan. La deuda del Banco Central en pesos en manos de extranjeros ahora es cero. Claro. ¿Esto qué significa? De que es muy probable que nosotros veamos en las próximas ruedas un ingreso genuino de dólares y flujo, va a haber mucho más dólares entrando que saliendo. Claro, en la época de Macri llegó a haber el número que figura ahí, ¿no? Casi 27.000 millones de dólares estuvieron en manos extranjeras durante esa época. Hoy esa cantidad de dinero es bajísima. Por supuesto que la colocación del cepo redujo cualquier incentivo a tener capital invertido en Argentina, y hoy en día partimos de una base muy, muy baja, con lo cual los riesgos de eventos del tipo de venta de los activos por operaciones de no residentes y que con impacto brutal en el tipo de cambio son casi nulos en este momento. Tal cual. Vamos a avanzar, vamos a ver este grafiquito de inflación y ya vamos a empezar a dar un tallazo de perspectiva como para ya en un par de minutos más ir cerrando, si te parece. Sí, por supuesto. En este caso, Germán, como estamos mostrando aquí, estamos hablando de la inflación. Nosotros ya dijimos lo que pasó con el tipo de cambio, la brecha cambiaria, el riesgo país y el Merval. El otro indicador es la inflación, la tasa de inflación mensual, que se espera, obviamente, con impacto positivo, es decir, que suba la inflación en los meses de abril, mayo y algo en junio, es lo que espera la media de los economistas. Este es un gráfico de Empiria. Obviamente hay mucha información en este momento que el mercado trata de descontar. Proveedores que fueron con incrementos, con listas con incrementos el día lunes, y que inmediatamente al otro día los mismos supermercados habían rechazado esa lista con aumentos. Automotrices que no incrementaron precio. Bueno, hay de todo en esta información, pero lo lógico, usted que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, es que haya un salto inflacionario en estos meses, porque los bienes transables tienen que subir en la Argentina, obviamente, con un tipo de cambio oficial que está un poquito más alto
que Sí. antes de la generación del centro. Creo que ahí vos diste la clave, Martín. O sea, podemos esperar un salto. La gran pregunta es cuán grande es ese salto. Claro. Eh, nosotros cultura que es lógica de entender cuando tuviste más de 3 puntos de inflación en los últimos años, donde tuviste en noviembre del 25% anual, perdón, mensual de inflación, entender que hay un movimiento del tipo de cambio, la gente se espanta y quiere cubrirse, sin entender que esa cobertura, podríamos decir casi de reacción o emocional, genera o erosiona toda la economía. Nosotros teníamos comentarios, gente que nos escribía y decía, no, yo subo mañana. Y vos le preguntabas, ¿pero qué dólar? Y no sé, 1500 te decían. Porque vos le decís, pero la brecha como máximo se va a ir a 1400, lo que estuvimos charlando recién. O sea, hubo como un absurdo, creo que me parece como algo muy positivo para que tanto las grandes empresas como las medianas y los más chicos empezaron a retrotraerse para darse cuenta que fue como un shock emocional y de miedo, y cuando las vieron fueron bastante más calmadas. Hoy apareció unos comunicados contundentes de las asociaciones y cámaras de empresariales de cadenas de supermercado, diciendo de que directamente no aceptaron y no iban a aceptar la nueva mercadería. Y hoy, por ejemplo, una compañía que fue, digamos, bastante el eje de la problemática, dijo que, bueno, que directamente se retrotraía, como vos dijiste. También dos automotrices le contestaron a otra, diciéndole, si vos te apuras que aumentaste más del 5 o 6%, nosotros no vamos a aumentar nada. Lo cual celebro que hayan pasado todas esas cosas, celebro que volvamos a entender que no podemos reaccionar de esa manera, porque querer protegerte vos, estás dañando al triple del lado, y algo va a terminar dañando a vos 10 veces más. Ya hemos pasado por muchos años así, los argentinos. Me parece que celebro esto, pero evidentemente toda alguna erosión va a causar en el proceso desinflacionario. Probablemente no tengamos ese aumento tan grande como habían dicho que podía llegar hasta el 5%, pero probablemente veamos un 3,5, 3,6, 3,7, un 4 durante 2 meses, después comenzar un descenso muy profundo. Así es, Germán. Las pymes, las empresas van a tener que mirar el clásico P por Q, ¿no? Precio por cantidad, o mejor dicho, van a tener que mirar el margen o la cantidad. Es así. Yo quiero vender más, vamos a tener que ceder margen. No quiero ceder margen y quiero trasladar a precio, probablemente venda menos. Tal Por lo cual. tanto, va a haber una recalibración ahí entre la actividad y los precios en estos meses. El índice líder de la Ditela ya indicó una leve caída en el mes de marzo de la actividad, que no cambia el ascenso de la actividad económica, pero que está diciendo que este es el zoom zoom de la economía en este momento, ¿no? Hasta que lo que sí se sigue viendo es un fuerte desplome de la inflación pasado este efecto o este pass-through, ¿no? Que va a ser menor a todos los otros pass-through que hemos conocido y hemos Sí, vivido. yo también me parece que un poco coincidimos en eso, y me parece que ese paso es bastante más bajo de lo que estimaron muchas consultoras y brokers los primeros días. Me parece que hay una recalibración en eso, y muy probablemente la semana que viene estemos viendo algunos informes donde fue bastante bajo. Hoy justamente estaba viendo algo de inflación de la tendencia, donde esta semana terminó marcando prácticamente cero. Creo que hubo como un paso enorme y una vuelta atrás bastante grande, así que cómo evoluciona ese índice. Eh, hablando de inflación, vamos a ver la cobertura en SER. Vamos a hablar de mercado. Correcto. Efectivamente, los bonos SER es la forma de protegerse o de comprar un activo tratando que rinda más que la inflación. Y podemos ver en pantalla el listado de títulos SER que hay en el mercado de capitales,
por supuesto emitidos por el Tesoro Nacional. Están muy atractivos los títulos de corto plazo en el 2025 para tratar de captar cualquier suba de la inflación de corto plazo. Venían golpeados, ¿no? Como vamos a contar la película, venían bastante golpeados, o sea. Sí, había poca preferencia por dos razones, ¿no? Primero, por una desinflación importante. A eso le agregamos que el índice de precio mayorista dio 1,5% mensual en marzo. Y también la otra razón era la caída de la demanda del peso, ¿no? Y la preferencia por el dólar en el mes de marzo y los primeros días de abril, por Por este eso, tema Martín, de la línea cambiaria. claro, por eso me parece que si nosotros miramos la película, Ser es un veranito, ¿eh? Efectivamente, no es para casarse, es para salir de viaje nada más con el bono. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y también ahora vamos a la otra parte, que es la curva de tasa fija, Bueno, que acá creo que está, fue la estrella, ¿no? claro, acá está con quien te debes casar, digamos, Sí, tal en cual. este contexto. Y esta es la razón por la que todo el mundo se dedicó a vender dólares, ya sea exportador, ya sea inversor, institucionales, o a vender activos dolarizados para pasarse a pesos, a tasa fija. Las razones es que obviamente le llaman operación de carry, básicamente es hacer rendimiento en pesos para a vencimiento recomprar más dólares y terminar haciendo tasa en dólares, ¿no? Y, Sí, y en esa historia que hicimos y en eso de ver la planta y mirar el bosque y no solamente el árbol, creo que si nosotros volvemos a un de cambio muy estable, donde volvemos a una baja de la inflación, tasas atractivas como tenían y tienen hoy lo que es la inversión en pesos, vos decís, vamos ahí, obviamente hay que analizar el riesgo, hay que analizar el flujo patrimonial, hay que analizar la gestión con cada empresa o con cada uno, sobre todo teniendo en virtud la estrategia, los plazos y la estrategia, ¿no? Me parece que eso es absolutamente clave. Pero claramente acá está quienes fueron la estrella en estos últimos días y que lo va a hacer en los próximos, hasta que el mercado encuentre esa normalización, sobre todo lo que vimos recién en las bandas, y a partir de ahí hacer el cálculo y decir, ok, hasta que llegamos, hasta acá comprimió tasa y hasta acá. efectivamente. Así que bueno, vimos fuertes incrementos en los títulos de largo plazo, sobre todo, porque incluso lo de largo plazo te brindan cobertura cambiaria por sobre la banda superior. Es Sí, decir, si usted lo adquirió y estuvo bien asesorado, usted se protege incluso de un evento que haya de overshooting, que sobrepase o que quiera sobrepasar la banda superior, donde el Banco Central está obligado a intervenir, ¿no? perfecto. Martín, para tratar de ya ir, porque ya vamos a estar cerca de la hora, Bien, eh, hablamos un poquito de lo que es, bueno, lo dijimos recién cuando mostramos el gráfico de riesgo país y cómo vemos hacia adelante comprimiendo ese número, en la uh-huh. perspectiva de los bonos soberanos en hard dólar. Bien. Acá nosotros estamos mostrando cuál puede ser los incrementos de precio de los bonos soberanos en caso de una caída de 300 puntos básicos de los bonos. Desde la actual TIR con la que cerraron el día miércoles. Y acá podemos ver que los bonos de más largo plazo son como el GD38, el global GD41 y el GD46. Podemos estar teniendo subas de precios sin contar los cupones a cobrar en mitad de año. Sí, Eh, Subas dos, entre el 19, 20% en promedio, ¿no? 20 promesas, exacto. En dólares. Muy, muy atractivo si estás pensando en cualquier adquisición de bien a fin de año. Esto es el activo a comprar. No estamos diciendo que no compren obligaciones negociables, no estamos diciendo que no compren bonos subsoberanos,
pero hay un tema de costo de oportunidad. Los bonos soberanos son los que más van a rendir en dólares en este entorno, digamos, de caída del riesgo país. Tal cual. Obviamente que, tal cual como lo mencionamos rápidamente, vemos a un Merval con potencial. Sí es importante destacar, y no estamos en un concierto internacional con mucha incertidumbre, que seguramente en el próximo webinar vamos a charlar un poco de lo que íbamos a charlar hoy, que era el contexto internacional y lo que miramos hacia adelante. Pero claramente creemos que bancos y energéticos con efectividad son los dos sectores que más rápido van a recibir el caudal del potencial positivo, pero también hay que ser muy selectivo y analizar las estrategias de cada uno, ¿no? Así es, Germán, bien asesorados, por supuesto. Allí lo que todos están viendo, y si no lo estás viendo te lo comentamos, es la gráfica de cómo la relación que hay entre el índice Merval y el riesgo país. Si nosotros estamos esperando una caída del riesgo país, como muestra la gráfica, es decir, nos movemos de la derecha a la izquierda, el índice Merval debe subir y fuerte, y por supuesto, pero no lo harán todos los activos, como dice muy bien Germán. Hay que ir con selectividad y ver cuáles son los activos de mayor potencial alcista en este entorno. Un entorno que empieza a tratar de colocar en precio un evento muy, muy positivo, que es un cambio en la calificación crediticia argentina. Bueno, Martín, creo que hemos hecho un pantallazo lo más sintético posible. Hemos apelado a eso que siempre nos pusimos de decir entre los 40 minutos y la hora. Quedó mucho para hablar, más específicos con cada uno de los temas. Me parece que, como dijimos al comienzo, reencontrarnos con nuestros oyentes de Financiera Podcast en Spotify, darle la bienvenida a quienes nos descubren y tenemos este nuevo contacto en distintas plataformas con este webinar, y ya realmente dejar plantado todas las temáticas para lo que viene, ¿no? Para los... Así es, Germán. La verdad que arrancando esta nueva temporada y bueno, y básicamente, como estás comentando, dando la bienvenida a todo el oyente nuevo y por supuesto a aquellos que nos vienen escuchando, que son un montón, que han estado preguntando sin parar. Bueno, acá estamos, de vuelta. Acá estamos de vuelta. Bueno, Marta, gente, un gusto. Nos estamos reencontrando en nuestro próximo episodio. Muy bien. Nos vemos. Hasta Un luego a gusto. todos. Chau, chau.